he creado unos nodos para conectar Config.ui con los modelos gratuitos de Gemini. De esta forma podemos enviar imágenes al modelo de lenguaje Gemini de Google, que podrá analizarlas con su visión y devolvernos descripciones detalladas de imágenes, resolución de problemas, mejoras de prompt, interpretación de acciones y mucho más. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para usar la visión de Gemini, primero debemos instalar dentro de nuestra versión de Config.ui las dependencias de Google Generative AI. Podemos descargar el instalador para la versión portable en el enlace que os dejo en la descripción. Debemos descomprimir el fichero descargado en el directorio principal de la instalación de Config.ui portable. Una vez descomprimido, haremos doble clic sobre el fichero Install Google Generative AI Config.ui portable.bat y esperamos a que la instalación termine. Si usáis la versión de escritorio de Config.ui, debéis descargar el instalador específico para esta versión. Una vez descargado, lo descomprimiremos dentro de la carpeta Config.ui, que debe contener el entorno virtual de Python en la carpeta .bemp. Por defecto, la carpeta Config.ui se instala en la ruta de sistema Documentos. Una vez que tengamos el instalador situado en el lugar correcto, haremos doble clic sobre él y comenzará la instalación. Si no aparece ningún error, ya tendremos las dependencias instaladas. Continuaremos la instalación dentro de Config.ui. Instalaremos los nodos de Academia SD entrando al Manager y pulsando sobre el botón Custom Nodes Manager. A continuación escribiremos en el recuadro de búsqueda Academia SD. Pulsamos a continuación el botón Install, seleccionamos el número de versión más avanzado y pulsamos sobre el botón Select. Cuando termine la instalación, pulsamos sobre el botón Restart, confirmamos y esperamos a que reinicie Config.ui. Pasado un tiempo, pulsaremos de nuevo el botón de confirmar para refrescar el navegador y ya tendremos instalados los nuevos nodos. Además de los nodos, tendremos disponible el acceso a todos los flujos de trabajo de Academia SD dentro de Templates Academia SD, incluyendo al flujo de trabajo que os he preparado para crear los captions, es decir, para crear los ficheros de texto que contengan la descripción de cada imagen que son necesarios en un dataset. Pero antes de usar este flujo de trabajo, vamos a necesitar una llave para llamar a la API de Gemini. Crearemos una llave de API desde la página web de Google AI Studio. En esta página comenzaremos haciendo login con cualquier cuenta de Google. En el menú de la izquierda pulsaremos sobre el botón Get API Key. A continuación pulsaremos sobre el botón Crear clave de API. Introducimos cualquier nombre que nos sirva como referencia y en el siguiente apartado pulsaremos sobre el desplegable Select a Cloud Project y señalamos la opción Crear proyecto. De nuevo introducimos cualquier nombre para nuestro proyecto y validamos pulsando sobre el botón Crear proyecto. Pasados unos segundos se creará el proyecto y podremos finalmente pulsar sobre el botón Crear llave. A continuación podremos ver la lista de todas las llaves de API que hemos creado. Podremos copiar esta clave al portapapeles pulsando sobre este botón. Pegaremos la llave API que acabamos de crear en el nodo Gemini Vision en el apartado API Key. Para que esta clave no sea visible y para no tener que copiarla en cada flujo de trabajo, podemos crear un fichero de texto llamado Gemini-API-key.txt con el valor de dicha clave. Este fichero debe situarse en la ruta que podéis ver en pantalla. Si tenéis la API Key dentro de este fichero, podéis dejar vacío este campo. El siguiente apartado nos permitirá seleccionar el modelo de Gemini que vamos a utilizar. Si estáis utilizando una llave de API gratuita, no estarán disponibles los modelos Pro ni tampoco las versiones superiores a 2.5. Podremos utilizar, sin embargo, Gemini 2.5 Flash o los modelos Gemma
entre otros. Si tenéis una API Key de pago, podréis usar el modelo que esté asociado a vuestra cuenta. El modelo Gemini 2.5 Flash Preview ofrece una buena calidad si usamos una llave API gratuita. Si tenéis un gran número de imágenes, es posible que os salga un aviso de que habéis superado el límite diario. Podéis cambiar a Gemini 2.5 Flash Light Preview o, como dije antes, a los modelos Gemma, que tienen un límite diario mucho más amplio. Vamos a verlo con un caso práctico. Tenemos estas imágenes y para completar el dataset necesitamos un fichero de texto con el mismo nombre que la imagen que describa lo mejor posible el contenido de dichas imágenes. Empezaremos copiando la ruta donde se encuentran estas imágenes y la pegamos en este nodo dentro de la opción Folder. A continuación añadiremos el prefijo común de todas las imágenes, es decir, el nombre sin el número de secuencia. Este valor lo introduciremos en el apartado FileName Filter. En el primer nodo ajustaremos el valor inicial en 0. En este nodo añadiremos la palabra de lanzamiento o trigger, que en este caso concreto es igual al nombre de los ficheros. Podemos añadir esta palabra como prefijo, es decir, al comienzo de la descripción, o como sufijo, es decir, al final del fichero. Lo habitual es añadirla al principio, es decir, como prefijo. En este apartado podemos indicar el texto de separación entre el prefijo y la descripción. Lo normal será utilizar coma, espacio, pero desde aquí podréis indicar cualquier otro símbolo. Para este ejemplo voy a utilizar un modelo Gemma. Como este dataset está compuesto por 19 imágenes, voy a ajustar el proceso por lotes con este valor. Ejecutamos pulsando el botón Run. Podemos ver cómo se carga la primera imagen que se envía al modelo para que la analice. Pasados unos segundos obtenemos el resultado y el fichero con la descripción se crea. Se carga la siguiente imagen y el procedimiento continúa. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y de esta forma completamos la tarea. Como podemos ver en la carpeta original, además de las imágenes, ahora tenemos también los ficheros de texto con las descripciones. Pero podemos usar Gemini Vision de muchas otras formas. Por ejemplo, con este flujo de trabajo de Z-Image que funciona de texto a imagen. Podemos añadir el nodo Gemini Vision haciendo doble clic en una zona vacía de nuestro flujo de trabajo y empezando a escribir Academia SD, ya podremos seleccionarlo en la lista inferior. Añadiremos también un nodo que nos permita leer una imagen. De nuevo doble clic sobre una zona vacía y empezamos a escribir LOAD. Seleccionamos el nodo Load Image y enlazamos ambos nodos usando los conectores Image. Enlazamos también las salidas Positive Prompt y Negative Prompt con los conectores ocultos del prompt positivo y negativo, como estáis viendo en pantalla. De esta forma estaremos utilizando la visión de Gemini para crear los prompts positivo y negativo. En este ejemplo pulso el botón Run y obtengo un mensaje de error. Detengo la ejecución del flujo de trabajo y voy a seleccionar otro modelo. En este caso Gemini 2.5 Flash Light Preview. Ejecuto de nuevo el flujo de trabajo. Y ahora sí, ya podemos ver cómo Gemini crea el texto que será inyectado en Positive y Negative Prompt. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y ya podemos ver la imagen que ha creado Z-Image usando el prompt generado con Gemini. Pero las posibilidades de usar un modelo de lenguaje para crear nuestros prompts son mucho mayores. Por ejemplo, vamos a cargar un mapa donde hemos colocado una flecha roja que indica una posición geográfica. Ahora, en el nodo Gemini Vision, en lugar de la frase por defecto que pide una descripción de la imagen, vamos a introducir la siguiente petición. Describe una imagen de lo que se vería desde la flecha roja que se ve en el mapa.
Como podéis ver, en el prompt no he indicado ningún lugar. Como hablamos con un modelo de lenguaje, podemos hacerlo en nuestro idioma. Y debe ser Gemini quien analice la imagen e interprete qué es lo que estamos señalando en el mapa. Y como podéis ver, hemos obtenido una imagen del puente Golden Gate en San Francisco, sin haber introducido manualmente esta información en el prompt. Veamos otro ejemplo. Cargamos una imagen de Tintín creado por el artista Hergé. Le pedimos que cree un anuncio para un refresco de cola basándose en la imagen de referencia. Y aquí podemos ver el resultado. Gemini Vision podemos utilizarlo en cualquier flujo de trabajo, por ejemplo en este de QuenEdit, donde vamos a cargar una imagen con una fórmula escrita en una pizarra y a continuación insertamos el nodo Gemini Vision y conectamos la misma imagen como entrada de Gemini Vision. También debemos conectar la salida del prompt positivo con el prompt positivo que tenemos en el flujo de trabajo. Seleccionamos el modelo Gemini que vamos a utilizar y le pedimos que resuelva la fórmula y que escriba el resultado en la pizarra. Y aquí podéis ver el resultado. Como estáis viendo, utilizar un modelo de lenguaje como Gemini nos abre un enorme abanico de posibilidades. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona control.